Tú vas a la derecha. Muy bien. A la izquierda. Y Paco nos va a instrumentar. Tírela.
están? Un gusto, como siempre, saludarles en este espacio de Andares por la Historia. Y bueno, estamos en un momento complicado en el ámbito mundial, dada pues la presencia de estos fenómenos que no podemos decir de otra manera más de que son naturales. Son fenómenos que la naturaleza nos presenta y para la cual en muchas ocasiones nosotros no estamos preparados. Y aquí quiero puntualizar un aspecto. De pronto a la naturaleza le atribuimos condiciones que si hablamos de inocencia de alguna entidad, pues ella no tiene ninguna culpa. Y decimos que son desastres naturales. De ninguna manera son desastres naturales. Y usted lo va a encontrar y va a saber por qué a lo largo de esta entrevista que hoy tenemos preparada, en la cual estamos abriendo Andares por la Historia ya en el segmento de entrevistas. Y bueno, a lo largo de toda esta hora vamos a platicar con el doctor Raimundo Padilla Lozoya. Usted lo conoce, es un especialista en fenómenos naturales precisamente. Y hoy nos vamos a enfocar en un tema, ya que el ser humano, en el ánimo de protegerse o de encontrar esa condición o de asumir esa condición de víctima, de pronto busca entidades que lo protejan. Cuando quienes debemos protegernos, pues somos nosotros, pero en fin, cada quien cree en lo que cree y se respeta. Vamos a hablar de los santos protectores ante los fenómenos naturales. Y para esto, qué mejor que Raimundo Padilla, quien es un especialista en el tema y quien recientemente además presentó un trabajo excepcional en el cual nos permite encontrar las motivaciones de la gente para encontrar en cada uno de los fenómenos naturales, es decir, los huracanes, los terremotos, las erupciones, las inundaciones, un santo específico. Y bueno, llama la atención y para eso hemos invitado al doctor Raimundo Padilla Lozoya. Doctor, ¿cómo estás? No, muchas gracias. Como siempre eres muy halagador y se cohíbe uno con tan buenas palabras, pero estoy muy contento de platicar o de tener esta posibilidad de dialogar ahora con tus internautas en esta plataforma que se antoja muy cómoda y pues muy plural también, porque llega cualquier persona que se encuentra en alguna latitud del mundo, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por por invitarme a platicar de este tema. Fíjate que ha sido interesante cómo a pesar de que uno procura enfocarse en la investigación de desastres con un enfoque más técnico, más natural, pero también relacionando lo social, se puede uno encontrar con una dimensión que regularmente pues no trabaja uno, ¿no? Que es este aspecto simbólico, espiritual, las creencias, ¿no? Y los rituales, pero pues como historiador, como antropólogo, no puedo evadir el tema y me parece que es un tema que debemos analizar, debemos platicar, porque conforme vayamos platicando nos vamos a dar cuenta de que está presente en nuestra cultura, ¿no? En lo personal, yo llegué a este tema porque estaba haciendo la investigación para la tesis doctoral y entonces en el trabajo etnográfico en Cuyutlán, Colima y en San José del Cabo, Baja California Sur, empecé a encontrarme con algunas materializaciones de las creencias o objetos a través de los cuales las personas asocian un simbolismo especial. Es el caso, por ejemplo, de las palmas bendecidas, ¿sí? O de los santos y de las imágenes religiosas que cuelgan en las entradas de las viviendas. Si tú vas a Cuyutlán y recorres las calles, vas a notar inmediatamente que hay una gran cantidad de vírgenes y santos que están en las entradas de las viviendas, junto a las ventanas, junto a las puertas. Pero incluso en la entrada al pueblo hay un Cristo ahí blanco muy bonito que al turista que llega por primera vez pues le puede dar la indicación de que se trata de un pueblo católico, pero que en realidad no sabe que es un indicador de hasta dónde llegó el tsunami del 22 de junio de 1932. Lo pusieron como indicador de que hasta ahí había llegado la ola que destruyó buena parte del pueblo, dejando a 50 personas muertas. Entonces yo empecé a anotar estos indicadores, me sorprendió el tema y lo empecé a recopilar, empecé a juntar evidencia. Y cuando ya tenía un buen corpus, decimos en antropología, un buen conjunto de elementos,
pues empecé a cuestionar de dónde viene todo esto, ¿no? Entonces el tema me remitió a una de las preguntas pues más esenciales que tendríamos que hacernos: ¿por qué creemos en lo que creemos? ¿Por qué tenemos nuestra humanidad asociada regularmente a algún tipo de creencia? Seguramente habrá quien de plano, alguien no cree en algo, ¿no? O sea, quienes de plano creen absolutamente nada, ¿no? Nada espiritual, en nada más allá que pueda rayar en el terreno de lo paranormal. Sin embargo, en la cultura occidental, pues sí es un tema bastante frecuente, lo heredamos desde los griegos, lo heredamos desde las culturas más remotas, que tenían a divinidades como seres muy importantes que conducían el destino que iban a tener al final de sus vidas, ¿no? Y entonces los protegían, los ayudaban, los aconsejaban, y sabían de esta manera, de la mano junto con ellos, sabían qué hacer en situaciones de crisis o en situaciones muy importantes como son los desastres. Tenemos imágenes de apoyo que a lo largo del programa vamos a ir reconociendo para ir un poco llevar esta referencia. Son imágenes de apoyo. En algunos casos serán testimoniales, en otros no lo serán, sino simplemente referencia. Hay que puntualizar esto porque de pronto puede haber por ahí un desmentido, hay que aclararlo. Hablamos de Cuyutlán y no tenemos, creo que 4 o 5 imágenes, pero ¿por dónde empezamos, Ray? ¿Nos vamos a los santos? Pues mira, hay que entender que la piedra filosofal ahora sí que conduce nuestras creencias en el mundo católico, pues básicamente es la Biblia. A través de la Biblia sabemos que los hombres de esa época pues creían en que todos los fenómenos naturales que se estaban presentando ante ellos como amenazantes, pues estaban asociados al castigo que les inspiraba, que les marcaba una divinidad. Tal es el caso de las plagas de langostas, por ejemplo, o las epidemias. Y entonces venían una serie de ángeles, ellos tenían que marcar las viviendas para indicarles cuáles eran esas familias que tenían que fallecer por este padecimiento, que era un castigo por un ente divino, ¿no? Entonces, de ese tipo de literatura hemos bebido en la cultura occidental. Delume, que es un historiador francés, él ha escrito un libro muy importante que se llama El miedo en Occidente, y nos ayuda a entender dónde están estas raíces profundísimas de la creencia que tenemos en seres especiales que son capaces de mover, de controlar y de conducir los efectos y los impactos que generan los fenómenos naturales, ¿sí? Entonces, así fue como empecé a adentrarme en este tema, darme cuenta que estaba presente en Italia, que estaba presente en España, que estaba presente en Francia, en muchas culturas antiguas, y que pues nosotros somos una especie de sincretismo donde tenemos que lidiar por un lado el asunto de la cientificidad y el racionalismo técnico físico de los fenómenos naturales, pero por el otro lado también somos profundamente creyentes. Si tú ves algunos de los videos que están circulando actualmente relacionados con el sismo ahora del 19 de septiembre, pues te vas a dar cuenta de que muchas personas en el momento en que están viviendo el sismo lo que hacen es rezar y están implorando la protección divina y están bajando a la corte celestial, al ángel de la guarda. No, ángel de la guarda, escuchaba una chica que está pidiendo su protección, ¿no? Porque independientemente de que seamos muy jóvenes, seamos reventados, seamos rebeldes, seamos delincuentes, en esos momentos pues, nos damos cuenta de que necesitamos una protección que va más allá que lo que nos puede ofrecer la vivienda, ¿no? Entonces por eso invocamos a ese tipo de divinidades. Eso estuvo medio chusco, ¿no? Porque si vimos el video, en lo que él decía una expresión muy coloquial, la repetía, trataba de rezar, el Padre Nuestro no pudo, como que se le olvidó, como que pocas veces lo ha escuchado, pero ella, ángel de la guardia, y ángel de la guardia, y ángel de la guardia, y ángel de la guardia, era lo que... Sí, así es, repetía, y las personas también regularmente cuando se enfrentan a este tipo de eventos que pues no son tan comunes, pero que los hacen pensar en la posibilidad de muerte, pues muchos de ellos de plano se hincan, ¿sí? Levantan los brazos y quedan expuestos a lo que les
vaya a deparar la protección divina, ¿no? Pero es una protección simbólica. Lo que quiero enfatizar en esta plática, pues que se trata de eso, es un simbolismo y que ningún sacerdote, ni incluso la Iglesia Católica, no te va a dar indicaciones de cómo construir una vivienda que sea sismo resistente, sino es una protección simbólica, ¿sí? Pero también es una protección que no te puedes tomar de manera técnica, ¿sí? Y que además en el plano antropológico, pues no es real, ¿sí? Sino está ahí como parte de tus creencias, es como parte del contexto cultural al cual tú asocias ciertos rituales y cierta simbología. Pero en realidad no puedes confiarte de que esa es tu mejor protección ante las manifestaciones de los fenómenos naturales, ¿no? Es una protección simbólica y como simbólico nada más tiene esa dimensión. Lo que tienes que hacer es tomar otro tipo de medidas para protegerte, como las medidas que te recomiendan las instituciones, Protección Civil y las demás organizaciones que están especialmente dedicadas a analizar el tipo de construcciones y los materiales con los que construimos, el tipo del suelo donde vivimos y ver si realmente van a resistir las características del fenómeno al cual podemos estar expuestos. ¿Hay desastres naturales, Ray? Fíjate que no como tal, sin embargo, esta misma reflexión que te decía en un principio me hizo darme cuenta que a lo largo del tiempo, después de que los humanos creíamos profundamente en que todos los desastres estaban asociados a los castigos divinos, en el momento en que aparece la tecnificación en el siglo XVI, o sea, la instrumentación para conocer los fenómenos hidrometeorológicos, que es el momento en el que aparecen instrumentos como el barómetro, el anemómetro, instrumentos para medir la presión barométrica, el viento, la velocidad del viento, la temperatura, ¿sí? A través del termómetro. En este momento hay un cambio en la forma en cómo se raciona y cómo se concibe a los fenómenos que ahora denominamos naturales, ¿no? Porque entonces estos instrumentos permitieron que los científicos y que la sociedad se diera cuenta que estos fenómenos tienen una serie de características físicas que son propias de la naturaleza, ¿sí? Que tienen temperatura, que tienen velocidad, que tienen cierta intensidad o cierta magnitud y a partir de entonces se acuña este concepto de desastre natural, ¿sí? Porque se le asocia el desastre directamente a la naturaleza. Sin embargo, al paso del tiempo, el evento, por ejemplo, del sismo de Lisboa de 1755 hizo que se reflexionara incluso en el plano intelectual, porque hay un debate entre Voltaire y Rousseau, en el que Voltaire había escrito un poema, el poema Lisboa, donde describe lo que le pasó a Lisboa tras el temblor, el tsunami y un incendio que terminó prácticamente con toda la ciudad. Murieron muchísimas personas, hay muchas investigaciones históricas sobre esto. En ese momento, Voltaire escribe este poema y acusa a la naturaleza, ¿no? Por el desastre que se había ocurrido. Pero Rousseau, que entonces era Juan Jacobo Rousseau, que era muy joven, entonces escribe también una carta explicándole a Voltaire que la naturaleza no tenía nada que ver y que la causa de ese desastre pues era la mala construcción de las viviendas y que entonces como sociedad pues tendríamos que hacernos responsables. A partir de ese momento, en el estudio de los desastres, se entiende que es este cambio de paradigma. Ahora ya los desastres no son naturales, ahora los desastres están asociados a raíces profundamente sociales que son las que gradualmente van creando ciertas condiciones de riesgo que se convierten en la antesala del desastre. Sí, pero el desastre como tal es un evento complejo, sí, porque tiene distintos elementos que están involucrados, como el tipo de viviendas, el tipo de relación que tiene el humano con la naturaleza, las prácticas o las capacidades de preparación y de prevención que tiene la sociedad ante un fenómeno que se presenta de manera frecuente, ¿sí? Y la forma en cómo nosotros estamos dispuestos a aceptar o no aceptar esos riesgos, ¿no? Entonces los desastres pues son multicausales, son multifactoriales, son un evento importantísimo que no dependen solamente del fenómeno natural. Por eso es que desde el enfoque
que denominamos nosotros alternativo de la vulnerabilidad, que es el enfoque más actual a través del cual se está haciendo esta crítica hacia la comprensión del origen de los desastres, pues es un enfoque muy social en donde nosotros descargamos la principal responsabilidad de los desastres a las autoridades que permiten un asentamiento irregular, a las autoridades que están involucradas en la revisión de las normas de construcción de las viviendas y de los edificios. Es decir, ahora la naturaleza es un elemento del desastre, pero no es el elemento más principal, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que en otras culturas y en otras latitudes, pues las sociedades han aprendido a vivir con estos fenómenos, a pesar de que sean intensos, pues no ocurren los desastres con la misma magnitud, ¿sí? Y bueno, esto que estás comentando lo podemos ver de manera fehaciente en todas las imágenes que nos presentan las televisoras, escandalizadas o no, pero de fondo, si ponemos en mute en la pantalla, vemos las imágenes y muchos edificios que se derrumbaron. Hablamos de más de 40 en la Ciudad de México y de 500 que probablemente van a demoler, que ya están en estado de abandono. Pues nos habla de que se construyó mal, no se respetaron los parámetros establecidos a nivel internacional, Protección Civil fue omisa, la autoridad fue tolerante, fue omisa, y en ese sentido pues hay un dejo de corrupción también. Lo vemos de manera muy directa en lo de la escuela. Esta escuela que ya es del conocimiento mundial prácticamente por la cobertura que le han dado los diferentes medios, por este invento, que yo no tengo ninguna duda que así fue, de la niña Frida Sofía. Y vemos ahí las estructuras, cómo son estructuras totalmente vulnerables, edificios sin castillos, una construcción totalmente arbitraria, con grandes losas sobre soportes inexistentes. Hablamos de que no había castillos, de que no había una dala de soporte, y lo podemos ver como réplica en los demás edificios que también se cayeron lamentablemente. Sí, mira, lo que nos deja también el estudio de los desastres desde una perspectiva histórica es darnos cuenta que estos eventos pues no han sido aislados, no son muy ocasional. Esto de que nunca han existido, de que es la primera vez que se presenta, pues nos damos cuenta que no es así, ¿no? Estos eventos se repiten de manera frecuente y hay que estar conscientes del entorno en el que vivimos y de lo que ha ocurrido en el lugar donde estamos viviendo. Alguien me decía en la cuenta de Facebook, como internauta, Noé, es que hoy son más. Y le dije, no, están más difundidos, es todo. No nos enterábamos antes porque los medios de comunicación eran otros, nos enterábamos de lo que directamente nos afectaba. Si teníamos algún pariente en Japón, supimos que había temblado en Japón porque él nos lo había dicho, pero no habría esta cobertura, no la había comparada con lo que hay hoy. Vamos a ir a un corte, amigas, amigos, regresamos inmediatamente y ya vamos a entrar de lleno al tema en cuestión, que es el tema de los santos. Los vamos a conocer aquí con la guía del maestro, del doctor Raimundo Padilla Lozoya. Regresamos. El fogón de Comala. Comales de carne asada, pollo, tatemado, champiñones y chorizo. Quesadilla, sope, chilaquiles verdes y colimotes, también enfrijoladas y huevos al gusto. El fogón de Comala, en 5 de mayo número 46 en Comala, Colima, a espaldas de la Presidencia Municipal. Abrimos de 7:30 a 2 de la tarde. Descansamos los martes. Teléfono 307-2464. Consienta a su mascota. La atención que su mascota se merece la encuentra en Veterinaria y Alimentos Morelos. Atención al 312-31-24207. Veterinaria y Alimentos Morelos. En Morelos 96, en el centro. Trendy Boutique. Tus sueños hechos realidad. ¿Sabías que podemos vestirte a la moda con gran variedad de ropa y accesorios?
Visítanos y atrévete a hacerla más bonita. Trendy Boutique. Regresamos, amigas, amigos, y bueno, estamos platicando con el doctor Raimundo Padilla Lozoya. Ya dimos la introducción sobre diferentes conceptos, sobre algunas modalidades que se debe entender como desastre social, no natural. Yo me quedo con eso, desastre social, porque finalmente la sociedad somos nosotros quienes nos ponemos en riesgo, quienes somos vulnerables ante estos fenómenos que se van a seguir dando, que se han venido dando a lo largo de la historia de la misma humanidad. Tenemos un registro inicial por allá en el año de 1563, hay otro que como presunción le antecede en 1559, estamos hablando del siglo XVI, pero estamos seguros que hubo antes más. Lamentablemente no tenemos los registros. ¿Por qué tenemos esos registros del siglo XVI? Bueno, porque ya los españoles, con otra cultura, vinieron y tuvieron el registro que nos pudieron heredar. Lamentablemente quienes vivían aquí, los nativos de esta región, también tuvieron sus propios registros, pero no fueron para nosotros cabalmente interpretados. Como no pertenecían a la cultura de los europeos, no fueron interpretados y de alguna manera fueron desechados. Por ahí hemos encontrado petroglifos, piedras labradas, donde hay señales. Son señales de ríos cuando ven ustedes las curvitas, son señales de huracanes cuando ven esas elipses que se cierran de manera céntrica, son señales también cuando vemos olas fragmentadas que pueden ser terremotos, pueden ser derrumbes, no lo sabemos porque en nuestra cultura lamentablemente esta simbología no ha trascendido de manera suficiente como para poderlas interpretar de manera cabal. Pero bueno, vamos a irnos a los santos. ¿Qué santo es el primero que empezamos a honrar en Colima? Bueno, mira, aquí en Colima hay que recordar que el nombre primigenio es la villa de San Sebastián, porque San Sebastián fue un santo que viajó junto con los españoles y por eso le adjudican a la primer construcción en la cual ellos se sienten más seguros este nombre. Existe muy poca información que nos aporte de los rituales, del tipo de actividades que realizaban vinculadas con esta conmemoración de San Sebastián. Sin embargo, al paso del tiempo nos vamos dando cuenta que permanece esta conmemoración y que nuestros días, el 20 de enero, el día de San Sebastián, es uno de los días de las conmemoraciones más importantes que tenemos en la región. Incluso en mi pueblo, en Tuxpan, Jalisco, el 20 de enero, pues es el día de la mayor fiesta que se realiza, con danzantes como los sonajeros, como los chayacates, y todo el pueblo asiste a esta convivencia. ¿Por qué entonces hay este santo compartido entre Colima y Tuxpan, Jalisco? Bueno, hay que recordar que inicialmente el lugar donde estamos viviendo nosotros, según documentos históricos, recibió el nombre de Tuxpa y que a la llegada de los españoles, los franciscanos, se llevaron a los indígenas al pueblo donde se encuentra asentado actualmente Tuxpan, Jalisco. Entonces, este tipo de creencias pues se comparten. Es así como compartimos la creencia en San Sebastián y como lo conmemoramos el mismo día 20 de enero, porque es parte de un santoral, ¿no? Además, el santoral es un documento que se creó a partir del Concilio de Trento, en donde se establece de manera muy clara qué fechas se debe celebrar a qué santo y con qué características se le tiene que celebrar. ¿Qué ocurría? Que en el año 300 todavía no se santificaba, o sea, todavía no había fieles que fueran santificados, ¿sí? Y que durante los siglos posteriores, incluso en el año 1200, cualquier persona que tuviera una serie de virtudes excepcionales podía considerársele un santo. Y entonces las personas de las poblaciones pequeñas, a alguien muy particular que destacaba en la comunidad por algún acto heroico, lo enterraban y le construían un pequeño nicho, un pequeño templo, a donde le iban a rezar y donde lo iban a adorar. Pero entonces el clero católico se dio cuenta de que pues esto estaba generando una gran cantidad de santos y que cualquier persona podía ser santo aunque hubiera tenido algunos pecados. Entonces procuraron normar
¿sí? La santidad. Y fue así como en el año de 1400 ya se establecen criterios muy claros para nombrar santo a alguna persona. Entre los criterios más específicos está el que se le haya reconocido un milagro durante la vida o muerto. Que es algo anormal, ¿verdad? Que es algo, digamos, considerado anormal desde el enfoque físico, sí, pero que entre el clero y entre los creyentes, pues es algo muy, muy normal. Otro es que dentro de la comunidad tuviera una reputación incuestionable, ¿sí? Y el otro criterio es que se construyeran historias en torno a este personaje. Es el caso, por ejemplo, de San Felipe de Jesús, que en el momento en que es martirizado, ya con el martirio, él ya tenía muchos puntos a su favor para a futuro convertirse en santo, no ser beatificado y convertirse en santo. Sin embargo, se busca construir por medio de textos una biografía de sus eventos más importantes durante su historia de vida, para justificar al personaje y las actividades más notables que había realizado, ¿no? Entonces ahí es donde destaca que estudió en los mejores colegios religiosos y que sirvió en las Filipinas como parte del grupo de misioneros franciscanos, ¿no? Y que además pues fue martirizado, ¿sí? Y que además en el momento en que lo iban a crucificar pues dijo 3 veces Jesús, 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 y él pidió ser el primero en ser crucificado. Entonces estos elementos lo convirtieron en un candidato especial para convertirse en 1860 en el primer santo de México, ¿sí? Y en el primer santo varón de Latinoamérica. Entonces es importantísimo, y Colima tuvo una contribución muy importante ahí. Acá pusimos santos 200 años. Aquí en 1597 en 1597 murió San Felipe de Jesús, pero en 1609 se tiene ahí un evento, un incendio al parecer muy importante que destruyó buena parte de las casas reales y de las casas más humildes, que no debieron haber sido muchas en ese entonces, pero fue tal el evento que los colimenses y los españoles buscaron una protección simbólica, y esta protección simbólica la asociaron a un santo por una situación ahí medio extraña, paranormal, que tú conoces muy bien, en la que se supone que un monje acudió a la puerta del cabildo, y cuando se reunió el cabildo para hacer la rifa de santos, ¿sí?, a los que iban entrando les decía que eligieran a San Felipe de Jesús, y que de resultar electo él como santo patrono sería un buen santo patrono para la villa de Colima. Y entonces, de manera sorpresiva para todos los asistentes, 3 veces consecutivas salió el nombre de San Felipe de Jesús, y fue así que lo honraron. Y ya cuando buscaron al monje que estaba en la puerta, pues se dieron cuenta que no estaba ahí, y entonces empezaron a decir y a gritar que había sido el propio santo San Felipe de Jesús el que se había presentado a promocionarse, ¿no? Entonces este modelo político democrático pues existía desde tiempos, sí, aunque todavía no existía el concepto de democracia, muy antiguos, ¿no? Sí, encontramos entonces a San Sebastián como santo protector ¿contra como qué? Uno de los primeros santos protectores. En ese tiempo los problemas más importantes para los españoles eran las sequías, y eran también las tormentas, y eran también las erupciones del volcán y los sismos, como lo son ahora para nosotros. Sin embargo, no tenemos una precisión de en Colima a qué se le adjudicaban ciertas protecciones a San Sebastián. Te voy a decir por qué no hay esta precisión. Lo que ocurre es que hay una enorme variabilidad en los santos patronos, es decir, el mismo San Sebastián puede ser santo protector contra epidemias en Colima, porque había un gran número de indígenas que mueren debido a las epidemias, a las enfermedades epidémicas, pero si en esta villa hubiera más españoles, sus prioridades o su amenaza iba a ser otra. Entonces el mismo santo puede ser santo protector en el mismo lugar contra distintas amenazas, o en otra comunidad cercana. Puede ser que en Ciudad Guzmán o Zapotlán el Grande, San Sebastián fuera santo patrono contra
contra otro tipo de amenaza natural. Un poquito como a la carta, ¿no? En una investigación que hice para un artículo que publiqué sobre San Felipe de Jesús, yo le pregunté al sacerdote de catedral en Ciudad Guzmán, le dije, estoy buscando información sobre San Felipe de Jesús, que en Colima es santo protector contra incendios y temblores. Y su respuesta fue, ¿contra qué? No puede ser, o sea, sí, aquí es el santo patrono contra la juventud, porque él murió muy joven, a los 22 años, pero yo nunca había escuchado que fuera protector contra epidemias, contra incendios y temblores. Dijo, seguramente les ha ido bastante mal porque él no tenía mucha experiencia en eso, ¿no? Entonces, además, los santos patronos van cambiando al paso del tiempo. Si un santo patrono en una localidad no es tan efectivo como se le espera que fuera, lo cambian, se les sustituye incluso por una virgen o por otro santo al cual se le tenga una mayor devoción, porque las devociones van cambiando al paso del tiempo. Hay historiadores como Armando Alberola Romá, un historiador extraordinario de la Universidad de Alicante, que nos ha enseñado la importancia de las rogativas, porque a través de las rogativas nos damos cuenta de los eventos más importantes que ocurren en las localidades. Y estos eventos desastrosos fueron tan importante que fue necesario pedir el apoyo divino a través de un santo, ¿sí? O realizar una serie de rituales, misas, novenarios, etcétera, para sentirse protegidos y salir adelante. Pero además no solo eso, o sea, los santos patronos son parte, yo lo he publicado también en algunos textos, son parte de lo que podemos denominar una gran estrategia simbólica de protección ante las amenazas naturales. ¿Por qué? Porque dentro del clero católico existe una estructura, ¿sí?, de la manera como se tiene que realizar el ritual hacia un santo. O sea, si ocurre, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Si se presenta una epidemia importante aquí en Colima, ¿sí?, o la erupción del volcán, por ejemplo, se vuelve insoportable, ¿sí? Entonces se hace una serie primero se realizan una serie de pláticas entre los principales líderes de la comunidad, entre el obispo, el gobernador, el alcalde en cuestión, para ponerse de acuerdo en cómo se va a realizar este ritual, en qué fecha se va a realizar, quiénes van a participar. Incluso durante la rogativa hay un orden. Primeramente van los máximos representantes, el gobernador o el alcalde en turno, luego el obispo, luego los sacerdotes, luego los demás creyentes y al final el pueblo pues más afectado, ¿no? Pero ese es el orden de la rogativa y era un evento muy importante y muy teatral, ¿no? Muy doloroso porque se iba cantando, ¿sí?, en las alabanzas, se iba flagelando las personas, los creyentes, unos se colgaban piedras de las orejas o de la lengua o de la boca o del cuello, se ponían huesos, se martirizaban los oídos, se martirizaban la nariz, de distintas maneras, ¿no? Iban a pie a rais incluso, se colgaban costales con ramas, con espinas y todo, para infringirse dolor, porque ese dolor era parte del rictus de arrepentimiento que el creyente le ofrecía a su santo, ¿no? Entonces ya ese tipo de creencias pues no se realizan de la misma manera, porque a partir de que inicia en nuestro país el liberalismo, sí, pero fueron muy importantes y así era como se realizaban, y ahora solamente tenemos rituales que son muy pequeños pero que están vinculados a ese tipo de celebraciones increíblemente teatrales, ¿no? No quiero pensar que nada más San Sebastián y Felipe de Jesús han sido nuestros santos patronos protectores. De manera prominente yo encuentro a la Virgen de Guadalupe, por ejemplo, que nos protege prácticamente de todo. Sí, así es. Tenemos a la Virgen de los Remedios, tenemos a la Candelaria. La Candelaria también es muy importante porque a la Virgen de la Candelaria se le asocia una mayor devoción de parte de sus creyentes a partir del tsunami de 1932. Incluso entre los tecomenses existe la creencia de que después del tsunami de 1932, del 22 de junio, cuando fueron a ver la imagen de la Virgen, tenía arena en los pies, y para ellos eso fue como si la Virgen hubiera ido al mar a detener las aguas del maremoto, del tsunami, ¿sí? Actualmente en Cuyutlán, todavía a partir del año 2009, fíjate, o sea, muy muy reciente, construyeron ahí una capilla pequeña para Santa María del Mar, que es una santa propia.
propia, ¿verdad? Sí, parece como que ellos mismos la eligieron y como que a partir de ahí empezó este ritual. Y ella sí tiene su mano levantada para detener las aguas del Océano Pacífico, y tiene una serie de conchas en los pies que están relacionados obviamente con el mar, tiene arena también, y tiene una leyenda ahí que dice que es para proteger contra estos fenómenos. Entonces, estos rituales pues no están tan en el pasado, porque se están creando de manera frecuente incluso hasta nuestros días. Tal es el caso, por ejemplo, del Cristo de los brazos caídos en Barra de Navidad. A partir del paso del huracán Lili en 1971, el templo sufrió daños y el Cristo, según los locales, en el momento en que estaba impactando el huracán, bajó los brazos, sí, pero quedó en pie en la cruz, y entonces ellos lo tomaron como un designio milagroso, porque para ellos, en el momento en que bajó los brazos, detuvo su fuerza el huracán, y entonces desde ahí le han asociado varios milagros y varias protecciones. Tras el paso del huracán Patricia en el año 2015, hay unas imágenes en donde se ve que el sacerdote lleva al Cristo los brazos caídos, abrazado, y va un grupo de personas detrás de él, rumbo a hacer un recorrido por el pueblo y después a ofrecerle una misa. Entonces, estas creencias pues siguen viviendo entre nosotros, son parte de este esquema cultural, religioso, del cual dependen pues muchas personas para sentirse seguros o para sentirse protegidos. Independientemente del respeto incuestionable que tenemos a estas creencias, un científico como tú, antropólogo, historiador, con un amplio conocimiento sociológico, ¿crees que esto es necesario para las sociedades o lo ves artificial? No, a mí me parece que la creencia durante mucho tiempo y en situaciones de desastre ahora fue sustituida por el psicólogo, pero a falta de psicólogos se convirtió en un recurso importante para darle tranquilidad a la sociedad. Es decir, después de un desastre, ¿en dónde encuentras tú un impulso para salir adelante si quedó todo devastado? Lo más normal es que la población tomara sus tiliches, lo poco que les quedaba, y se fuera. En Colima el éxodo fue una opción en muchos desastres. O sea, la ciudad de Colima pudo haber quedado deshabitada en muchas ocasiones a lo largo de la historia por desastres. Sin embargo, la creencia, ¿sí? La creencia en esta protección simbólica o en un santo que te puede proteger ha hecho que las personas se queden en el lugar. Pero también ha habido sanciones por parte de la Iglesia como un acuerdo con las autoridades laicas, ¿no? Con los alcaldes y los gobernadores, de tal manera que el que se salía de la comunidad era excluido de la comunidad católica, ¿sí? Era excomulgado incluso, ¿no? Entonces, so pena de padecer ese tipo de castigo, pues mejor se quedaban y se ponían a trabajar en grupo. Pero además, estos rituales, estas lamentaciones, son una especie de catarsis emocional, sí, que ayudan a que las personas desahoguen el sentimiento. Si tú ves las recomendaciones actuales de los psicólogos en situaciones de desastre, lo que te recomiendan es que cuando una persona está viviendo una situación de crisis emocional, lo peor que le puedes hacer es, ya cálmate, ya no estés llorando, esto es normal. No, tienes que dejar que fluya para que desahogue, para que llore lo que tenga que llorar y se estabilice sus emociones. Entonces, hay que pensar en estas sociedades antiguas en donde pues, no se tenía este tipo de atención psicológica, e incluso el sacerdote funcionaba como una especie de psicólogo, porque le decía, mira, pues estos eventos tienen que ocurrir por una razón, y esa razón, ¿sí? Pues es divina, Dios lo quiere. Entonces, no se relacionaba la culpabilidad con la sociedad. Nosotros tenemos un doble problema, porque además nos hemos dado cuenta que ni el fenómeno natural es el causante del desastre, ¿sí? Y que tampoco son nuestros pecados. Entonces tenemos siempre que buscar un culpable, y ese culpable regularmente puede ser una autoridad, ¿no? Por eso nosotros decimos que los desastres tienen nombre y apellido, porque siempre hay un político detrás del desastre que fue el que autorizó un asentamiento irregular o un tipo de construcciones en malas condiciones. Para el caso de Colima, lo que llama la atención es que
hay muchos santos patronos. Si tú revisas los templos que hay en el estado de Colima, cada templo está asociado a un santo patrón. Y ese santo patrón pues tiene una protección particular. Y esa protección particular a los historiadores nos muestra cuáles han sido los eventos más importantes que han ocurrido en la localidad, y fueron tan importantes que fue necesario nombrar un santo. Pero también nos deja entrever que las autoridades de protección civil pues tienen que hacer un trabajo mayor para que las personas pues crean más en ellos en lugar del santo como tal, ¿sí? Entonces es mejor estar bien protegidos, tener algunas formas de prevención, mejorar la vivienda, en lugar de estar confiados en que el santo va a venir y nos va a proteger de que el techo nos caiga encima. Vamos a ir a un corte, Ray. Gracias por esta explicación. Y al regreso vamos a platicar de quizá de algo que usted no conoce, no sabe, lo vamos a aportar aquí. Se llama las 4 cruces protectoras de Colima. Le voy a dar la ubicación precisa de estas 4 cruces para que usted las conozca y de alguna manera tratemos de encontrar a qué se refieren y contra qué nos defienden a los colimenses estas 4 cruces que se encuentran emplazadas precisamente en la capital del estado, en la ciudad de Colima. Al regreso. El Fogón de Comala. Comales de carne asada, pollo, tatemado, champiñones y chorizo. Quesadilla, sope, chilaquiles verdes y colimotes, también enfrijoladas y huevos al gusto. El Fogón de Comala, en 5 de mayo número 46 en Comala, Colima, a espaldas de la Presidencia Municipal. Abrimos de 7:30 a 2 de la tarde. Descansamos los martes. Teléfono 307-2464. Consienta a su mascota. La atención que su mascota se merece la encuentra en Veterinaria y Alimentos Morelos. Atención al 312-31-24207. Veterinaria y Alimentos Morelos. En Morelos 96, en el centro. Trendy Boutique. Tus sueños hechos realidad. ¿Sabías que podemos vestirte a la moda con gran variedad de ropa y accesorios? Visítanos y atrévete a hacerla más bonita. Trendy Boutique. Amigos, y bueno, prometí hablarles con el apoyo de nuestro invitado Raimundo Padilla de estas 4 cruces que se encuentran emplazadas en espacios estratégicos de la capital del estado. Una de las cruces, no voy a decir el orden, pero señalo la primera para darle un orden a mi monólogo. La podemos encontrar en la calle Nigromante, no, es la calle Corregidora, esquina con Torres Quintero, contraesquina de la actual Comisión Federal de Electricidad. Ahí ustedes van a ver un pilar trunco tipo dórico, y en la parte superior había una cruz. No la hay, fue la primera cruz que se perdió, lamentablemente. Otra cruz, esa era supuestamente contra las inundaciones, y encontramos una lógica. ¿Por qué razón? Porque ahí está cercano pues el río, prácticamente es la playa del río Colima. Encontramos otra cruz en la mercería que se llamaba originalmente la Cruz de Piedra. Esta cruz todavía existe, está en la confluencia de la calle Venustiano Carranza, que corre de sur a norte, y donde inicia la calle Torres Quintero. Otra cruz, la tercera, la encontramos sobre las calles, o en la esquina que hacen las calles Ignacio Zaragoza y Filomeno Medina. Allí encontramos la farmacia de la Cruz. Y una cruz más la encontramos en la calle Revolución, esquina creo que es con Abasolo. Hay un abarrote ahí,
un abarrote de los antiguos, atendido por unas señoras muy respetables, con las cuales platiqué de manera fabulosa mientras me tomaba un refresco, y ellas no recuerdan que hubiera una cruz, pero la edificación nos habla de que efectivamente allí hubo una cruz. Y bueno, no di la continuidad de para qué defendían las otras cruces. Sucede que la cruz que se encuentra en Corregidora, esquina con Torres Quintero, contra las inundaciones, la cruz de la Mercería de piedra contra los terremotos, y la cruz que se encuentra todavía en la Farmacia de la Cruz contra los incendios e inundaciones, y la cruz que se encontraba al sur en esta confluencia de Abasolo con Revolución, según protegía contra las epidemias. Son las cruces que tenemos y de alguna manera tienen su lógica. La parte más destruida durante los terremotos del siglo XX, siglo XIX, siglo XVIII, era el centro de la ciudad por el tipo de construcciones. De ahí la cruz de piedra, o de la Mercería de piedra. La del incendio, encontramos que ahí se ubicaron los grandes almacenes de la llegada a Sierra del Camino Real, las primeras tiendas, y también por ahí ocurre una importante avenida de agua. Es Filomeno Medina y Emilio Carranza, además que se continúa por Juárez. Y la Revolución, porque por ahí entraban las enfermedades, las epidemias de la gente que venía de la parte sur del estado, de la costa, por donde llegó la fiebre amarilla, por donde llegaron todas estas grandes tempestades que asolaron durante el siglo XIX, principalmente a finales y parte del siglo XX, a mediados, a principios, pues con grandes epidemias. De ahí pues hay esta lógica. Tú tienes otras imágenes. Sí, bueno, lo que te quiero comentar al respecto es que esto obedece a una relación también muy antigua que se fue construyendo gradualmente en la Ciudad de México. Existe un libro que se llama La historia de un milagro, que es de Matabuena, y en él da cuenta de los distintos santos y vírgenes que ha habido en la Ciudad de México, y nos cuenta que la Ciudad de México está protegida por 4 vírgenes, cada una de ellas puesta en alguno de los puntos cardinales principales. Entonces, al norte, por ejemplo, se encuentra la Virgen de Guadalupe, al este la Virgen de la Bala, al sur la Virgen de la Piedad y al oeste la Virgen de los Remedios. La Virgen del Guadalupe, que está al norte, es protectora contra inundaciones y epidemias. Al oeste la Virgen de los Remedios protege contra sequías, al sur la Virgen de la Piedad protege contra los terremotos y al este la Virgen de la Bala es protectora contra enfermedades, pero también con agresiones. Su historia es muy interesante porque la escultura al pie tiene incrustada una bala, y esa bala se supone que fue la que le disparó un marido a su mujer, y ella se protegió con la escultura y entonces la bala se incrustó ahí. Y entonces a partir de ese momento, pues la Virgen se volvió importante como protectora ante las agresiones y los feminicidios potenciales, ¿no? Entonces, pero la dinámica es muy similar a lo que ocurre en Colima. Hay que recordar también que los españoles hacían trazas cuadradas muy perfectas en las ciudades y entonces buscaban este tipo de protecciones en los 4 puntos cardinales. Los huracanes inicialmente eran conocidos como tormentas de 4 vientos. El primer reporte que se tiene de un huracán en la historia ocurrió en China en el año 967, 968 por ahí, y lo documentó entre otro chino que no me acuerdo exactamente cómo se llama, pero hay uno muy importante que se llama Can Biu Liu, y él señala que este relato pequeñito del huracán es un huracán porque dice una tormenta de 4 vientos. Sí, es decir, una tormenta que golpea por los 4 vientos. Entonces, esta relación con los 4 vientos pues era una evidencia de que podías recibir desde cualquier ángulo algún tipo de impacto y que ante eso tenías que protegerte por estos medios divinos, ¿no? Además, los agricultores tradicionales colocan cruces, una en cada esquina de su parcela, que regularmente puede tener una forma rectangular, ¿no? Y entonces esas cruces de carrizo pues son protectoras ante los malos temporales. Hay que recordar que, por ejemplo, a San Francisco de Asís se le solicita que llueva, se le solicita para que llueva en abundancia,
pero luego también se le tiene como un santo que castiga mucho por el famosísimo cordonazo, que es el 4 de octubre, el día de San Francisco de Asís. Y entonces el día de San Francisco se tiene la creencia de que castiga a los fieles con este cordonazo, que es una tormenta muy muy intensa o un huracán. En el año de 1958 en San José del Cabo vivieron o padecieron un huracán muy importante exactamente ese día. Entonces las personas creen fielmente que se debió a los pecados que cometían y que el causante de esto pues fue San Francisco de Asís. En el caso de Colima también los agricultores creen mucho en San Isidro Labrador para el buen temporal. Todos estos dos santos, San Francisco, San Isidro Labrador, están involucrados con el temporal de cosechas, ¿no? Pero estas creencias pues superan latitudes. Yo lo que te mencionaba hace un momento es que es importante entender en esta dimensión antropológica cómo se transmiten los rituales de una latitud a otra. En Cuba, por ejemplo, San Francisco de Asís y el cordonazo es muy conocido, en el Pacífico mexicano también, pero también te lo encuentras en Filipinas, que es una sociedad profundamente católica, ¿no? Aunque ahorita ya hablen inglés todos, pero también fueron una colonia española. Entonces, este tipo de herencia cultural asociada a los rituales, pues ha pervivido y ha sobrevivido a lo largo de los siglos y lo encontramos hasta nuestros días. Pero hay que entender que se trata de una dimensión simbólica y que para nada es una forma de prevenir, ni una forma de prepararse ante los impactos intensos de un fenómeno natural como pueden ser los sismos, ¿sí? Se respeta la creencia como se respeta lo que pueda pensar cualquier persona, pero también hay que atender a las medidas de las autoridades en materia de protección civil y sobre todo en la protección de la estructura en la cual nos encontramos viviendo, ¿no? Hay que revisar que estén bien fortalecidas nuestras viviendas, que cuenten con los castillos adecuados, el tipo de varillas, hay que revisar el tipo del suelo en donde fue construido la vivienda, porque de eso depende que se pueda colapsar la vivienda o el edificio. En el caso de la Ciudad de México, pues es muy evidente que ahí es difícil construir estructuras porque la Ciudad de México está sentada sobre una gelatina, sobre un terreno muy lodoso que fue inicialmente un lago, y ahora lo que tú construyas ahí pues se va a sacudir y se va a mecer como si estuvieras encima de una cama de agua, de una gelatina. Entonces, ante eso, pues los santos son un recurso al cual nuestro espíritu puede recurrir. Leonardo da Vinci dicen que cuando le preguntaban si creía él o no en Dios, él decía, yo no creo en Dios, pero mi espíritu sí. Es una cuestión de mi espíritu, y con eso salvaba los posibles castigos que pudiera enfrentar, ¿no? Entonces, sí, pero no. Hay que mantenerlo como parte de una creencia que puede tener cualquier persona, ¿sí? Pero sobre todo hay que atender a las recomendaciones técnicas, ¿sí? Que nos hablan del tipo de materiales que nos pueden caer encima, ¿no? Sí, no exponernos, ¿verdad? Porque en la medida del desastre será exactamente de la proporción en la que nosotros estemos expuestos. Una casa, y estamos viendo imágenes, construida de adobe, en la que usualmente pues se reseca la parte del cuerpo y además la base contra la humedad que pueda tener en la parte superior, pues obviamente hay un peso desproporcionado y físicamente no va a soportar esa estructura pues el peso que tiene y que se compone por el techo, por la humedad de la teja, etcétera. Y son las casas susceptibles de derrumbarse. Porque, por ejemplo, en la Ciudad de México vemos la Torre Latinoamericana, que no le pasa nada. Vemos el propio Palacio de Bellas Artes, que no le pasa nada. Vemos el edificio del Banco de México tampoco. El del edificio de Correos. Digo, estos edificios emblemáticos que son de por lo menos 100 años atrás. Y nos encontramos que aunque ahí están los edificios, bueno, la Torre Latinoamericana más reciente, pero no les pasa nada. ¿Por qué? Porque obviamente fueron construidas esas edificaciones con relación al tipo de suelo. ¿Qué se cayó? ¿Qué se lastimó más? Lo que no está construido en proporción al tipo del suelo, de acuerdo con el tipo de suelo. Sí. Lo que tú hablabas de la gelatina inmensa, que es en la parte inferior de la Ciudad de México, es cierto, es un lago que fue desecado, de tal manera que se encuentra completamente vulnerable la población que se albergue en edificios que no están construidos con relación al tipo de suelo. Sí, además es importante que
las personas que estudian los riesgos y los desastres y la protección civil, pues consideren este tipo de creencias en la sociedad. ¿Por qué? Porque si tú diseñas un programa de intervención en una comunidad para protegerlos ante una amenaza, y estas personas resulta que son profundamente creyentes de un santo protector, pues así les lleve la tecnología de avanzada más importante, ellos van a seguir confiando en este santo, ¿sí? Y entonces eso pues es un problema porque no permite que el instrumento o que el plan o que el programa que se pretende ejecutar ahí funcione, ¿sí? Porque las personas van a seguir creyendo en lo que han creído sus abuelos, sus papás y sus más antiguos ascendentes, ¿no? Entonces es importante considerarlo. Y luego también es importante que nuestras autoridades pues le inculquen a las personas la creencia más en los sistemas constructivos, en el desarrollo de obras que permitan evitar las sequías, por ejemplo, y no asociarse tanto a los rituales religiosos y no promoverlos en demasía, porque luego de repente pareciera que algunos funcionarios le piden más a Dios que traiga la lluvia en lugar de generar presas o de generar otro tipo de obras que ayudan a evitar la escasez de lluvia. Entonces yo creo que en esos dos sentidos es importante, ¿no? Hay que decirle a la gente en que insistir que puede creer, pero que sobre todo confíe en las técnicas que hay constructivas para mejorar la fortaleza de las viviendas. Y yo, con tu reflexión, retomo el hecho de Cuyutlán. Encontramos que Cuyutlán, como zona de mar abierto, igual que el Real Pascuales, Boca de Apisa y toda esta franja, el Paraíso, por supuesto, son susceptibles de enfrentar tsunamis. Este tsunami del 32 del que tenemos el registro, pues no fue el primero, Hay por lo menos el registro de otros dos fuertes durante el siglo XVIII y siglo XIX y este del siglo XX. Entonces debemos estar prevenidos. Si bien ya pusieron la imagen de esta Virgen, de la Virgen del Mar, pues hay que prepararnos de manera adicional, principalmente distanciándonos de la exposición en la que se encuentra la gente y que la hace vulnerable en este momento. Sí, hay tres elementos fundamentales, un desastre. La exposición ante la amenaza, o sea, hay que retirarnos de la amenaza, ¿sí? Las condiciones vulnerables de pobreza, marginación, de exclusión, de falta de capacidades de planeación, ¿sí? Y luego también el fenómeno natural. Entonces, si consideramos estos elementos, nos vamos a dar cuenta que podemos ser susceptibles a un desastre, pero también podemos reducirlos. Ray, yo quisiera que para cerrar, porque quizá la gente se nos perdió un poquito, nosotros mismos, pudiéramos recapitular los santos y sobre qué pueden defender en la región de Colima. Bueno, si quieres insistir en ese asunto, pero tenemos el caso de San Felipe de Jesús, que es santo protector contra incendios y temblores. Tenemos a la Virgen de Guadalupe, que es protectora contra epidemias. Tenemos a San Isidro Labrador, que es protector o cuidador del buen temporal. Tenemos a ¿cuál otro me falta? San Sebastián, por ejemplo, que también es un santo al cual están asociados las enfermedades y la escasez de lluvia. Tenemos a San José, el Señor del Perdón. Aquí en la región, ¿no? Son santos muy, muy importantes. En el caso de Guzmán, San José, por ejemplo, cuando la erupción de 1913, la población acudió ahí para pedirle al alcalde que les permitiera sacarlo, y después de hacer un recorrido por todo el pueblo, a las 8 de la noche lo regresaron y en ese momento dejó de caer ceniza. Para las personas esa coincidencia fue una manifestación más del milagro de San José. Entonces, ¿cómo hacemos desde la ciencia o desde la antropología, en las humanidades, para convencer a las personas que tienen que creer más en protección civil? Es complicado porque las personas suelen creer más en los mitos que en lo que les pueda decir un especialista en gestión de riesgos y desastres. En síntesis, Ray, yo me quedo con la reflexión en el sentido de que hay que autoprotegernos, hay que ver el elemento lógico o por lógica que nos puede dañar y no exponernos ante un incendio. Sabemos que a determinada distancia el calor deja de ser calor para incendiarnos. Sabemos también que si nos ponemos a la vera de un río o incluso habitamos cercanos a un río, podemos ser susceptibles de la inundación, podemos resultar víctimas de esa inundación. También en un terremoto, ver qué nos puede caer, quitar los objetos que puedan caer o bien afianzarlos para que no suceda esto.
Si estamos en una estructura que vemos endeble, porque es apariencia, y lo podemos notar, si el edificio está medio chuequito o chueco, pues definitivamente no acceder a él o evitar estar en él. Por otro lado, los huracanes. Si nos ponemos cerca de la costa, casi en automático, podemos asumir que en un momento dado vamos a enfrentar una situación de riesgo de ese tipo. De tal forma, pues, que no hay mejor prevención que esa, la de prevenir. Hay que alejarnos, hay que distanciarnos, no hay que enfrentarnos, porque al final salimos perdiendo, somos más vulnerables. Ray. Así es, las creencias religiosas son ancestrales, pero también lo son los desastres, y están vinculados porque aparentemente estos eventos pues dependen de un origen divino, sin embargo, principalmente es un origen social, y eso no hay que dejarlo de lado. Hay que insistir en que nosotros somos los que creamos condiciones de riesgo, pero también somos los responsables en prevenir y prepararnos ante los efectos de los fenómenos naturales que han sido constantes, según nos lo dice la historia. El doctor Raimundo Padilla Lozoya con nosotros en esta ocasión, hablándonos de los santos con relación a los desastres sociales. No hay desastres naturales. Los saludamos en el siguiente. Un abrazo a todos ustedes y gracias a todo el equipo de producción.